¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el segundo programa especial de Futurar que hacemos junto a Carlos desde la Exposición Rural de Palermo. Carlos, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Sí, hoy con muchísima gente, ¿no? O sea... Efectivamente, y con una presencia importantísima de dirigentes, esencialmente de la oposición, que recorren los pasillos de la muestra y que bueno, vienen a conversar, por ejemplo, con los productores o a visitar los pabellones de maquinaria agrícola o la pista central. Se ha dado desde que abrió las puertas la muestra. Sí, igual creo que a partir del 2008 la rural siempre fue un lugar opositor, ¿no? Al kirchnerismo. Indudablemente cuesta mucho, es uno de los temas que casualmente quiero charlar un poquito ahora en la editorial, pero ese me parece que es uno de los temas centrales y creo que te muestra de alguna manera una de las dificultades que estamos viviendo los argentinos. Precisamente por eso en Futurar, Pensar y Hacer es el momento de la reflexión y por eso ahora es el tiempo en que Carlos nos hace pensar. Sí, yo creo que estamos en esos momentos, yo diría casi trágico. No digo trágico, digo de casi trágico, de lo que estamos viviendo en la política argentina. Y con un dato que realmente me preocupa mucho, que es que la propia dirigencia política ataca a la democracia. Digamos, como que hay un ataque sistemático de la política. ¿Por qué digo esto? Porque la norma número 1 en democracia es la pluralidad de ideas y el diálogo. Y en Argentina la política no habla, no hay posibilidades, no hay espacios, no hay la construcción de puentes para poder dialogar con ideas diferentes, con opiniones diferentes, con ideologías diferentes, pero fundamentalmente encontrar denominadores o caminos comunes. Es como que en la Argentina esto está vedado y es, creo, lo que estamos viendo en este momento. Un gobierno con un vacío de liderazgo muy importante por parte del presidente de la República, un presidente que se lo ve en soledad, se lo ve, digamos, muy ensimismado y que indudablemente, como lo dijimos en algunas otras oportunidades en este programa, 8 de cada 10 argentinos piensan que el poder real o la toma de decisiones real pasan por la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, en ese escenario cada vez es muy difícil poder encontrar esos caminos que se necesitan en estos momentos. O sea, estamos viviendo una situación donde hay una crisis profunda, una de las tantas crisis que Argentina reiteradamente repite, pero con diferencias sustanciales. En el 2001 hubo una implosión económica, social, política, se rompió la convertibilidad y a partir de ese hecho la política se pudo juntar, la política pudo hablar, emergieron dos líderes claros, Eduardo Duhalde por un lado, a la postre después presidente de la República para terminar el mandato de Fernando de la Rúa, y Raúl Alfonsín. Y con un rol fundamental también de la Iglesia Católica, que en ese momento el episcopado estaba bajo las órdenes del que hoy es su máxima santidad de la Iglesia, el Papa Francisco, en ese momento Jorge Bergoglio. Hoy vemos un escenario con muchísima crisis, con situaciones de pobreza extrema, con inseguridades que crecen, pero que lamentablemente el diálogo está vedado. O sea, la capacidad de liderazgos hoy de la política argentina está en déficit. Y también es llamativo el silencio absoluto de la cúpula dirigencial de la Iglesia,
con muchísimo trabajo parroquial, muchísimo trabajo en los barrios. Creo que están haciendo un trabajo muy, muy, muy importante. Las iglesias, no solamente la católica, sino también las evangélicas, fundamentalmente como red de contención a través de comedores para que la gente se pueda alimentar. Pero falta el eje central de la democracia, que es la política y el diálogo. Este me parece que es el gran desafío que hoy está teniendo la política argentina. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en la medida que esté faltando la política, empiezan a surgir actores marginales. Como vimos las declaraciones de Grabois últimamente planteando la posibilidad de saqueos o la posibilidad de que va a correr sangre, o otros dirigentes que no lo votó nadie, que no pasaron por el tamiz electoral. Por eso es la importancia de volver a poner las instituciones en el centro del escenario político y el diálogo en el medio y en el centro del escenario político. Creo que es obligación de las máximas autoridades del país de poder llamar un diálogo, de poder bajar tensiones, de poder encontrarse desde las diferencias, porque hay diferencias, y también de otras instituciones. O sea, los empresarios agropecuarios, el sindicalismo, me parece que son momentos de unir, no de desunir. En la medida que sigamos en este proceso, creo que los índices de pobreza van a seguir creciendo, las posibilidades de desbandes sociales pueden ser una realidad, y me parece que es lo que la mayoría de los argentinos no quieren. Creo que hoy más que nunca la dirigencia política argentina tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que empezar a dar mensajes muy claros a efectos de poder paliar una situación que va a venir por mucho tiempo. No hay realismo mágico, Lamentablemente, la situación económica tiende a desmejorar, no a mejorar. Pero desde ese lugar, si en la política no se construyen puentes, creo que la situación económica puede ser económica, social y personal de cada uno de nosotros puede llegar a agravarse. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Y bueno, hoy un lindo lujo nos damos acá en La Rural. Estamos con el actual diputado nacional y creo yo, él no voy a decir nada, uno de los precandidatos por el Partido Justicialista a gobernador de Santa Fe. Estamos hablando de Roberto Mirabella. ¿Cómo te va, Roberto? Muchas gracias por estar acá. Bueno, no, gracias. Y gracias por este momento realmente muy lindo, y lo que veo acá, mucho movimiento en La Rural, así que gracias por recibirme. No, muchísima gente, la verdad que llama la atención. Sorprendido hoy, ahí veo mucha gente, muchas familias visitando la muestra, y esto es bueno también de acercar un poco a las familias y a que se conozca, ¿no?, lo que es la producción argentina. Es muy importante. Roberto, no puedo obviar, digamos, el momento que se está viviendo. ¿Por qué a la política le cuesta tanto hablar con distintos sectores, fundamentalmente al oficialismo? Estoy hablando al oficialismo nacional. Poder hablar y encontrar algunos caminos a través del disenso, ¿no? Pero creo que son esas situaciones que creo que nos está haciendo mucho mal como país, el hecho de tanta yo no me gusta hablar la palabra grieta, pero sí de no poder encontrarse. Y creo que este es el momento clave que hay que encontrarse, porque de esta se sale todos juntos, no se sale agrediendo a otros sectores, agrediendo al prójimo, ni agrediendo a otras personas o dirigentes que piensen distinto que uno. Esto creo que lo fundamental es poder encontrar y poder encontrarse dialogando, tratando de tirar todo del mismo carro. Yo sinceramente quedé sorprendido con las declaraciones del presidente de la Nación, que no las comparto, porque uno que viene del corazón productivo de la Argentina ha visto cómo se ha puesto un esfuerzo muy grande de todo el sector productivo primero para hacerle frente a la pandemia. Santa Fe fue una de las primeras provincias que tuvo la mayor cantidad de actividades protocolizadas para que no se detenga la economía. Muchas cadenas agroindustriales y agroalimentarias son principales en mi provincia, como la carne, como la leche, los productos lácteos, la maquinaria agrícola, el biodiesel a partir del aceite de soja, la biotecnología. Y vemos el esfuerzo muy grande que están haciendo los sectores productivos y los que generan valor. Y no es contra ellos que es la solución, sino es con ellos. Y me parece que por ahí, creo que acá en Buenos Aires y lo que prima de alguna gente que tiene el centralismo porteño muy metido en la cabeza, cuesta ver lo que está pasando, y me parece que la solución es lo que está pasando en el corazón y en el motor productivo del país, que además le ha generado una cantidad inmensa de divisas para el país. Acá no hay especulación. Por poner un ejemplo, la maquinaria agrícola tiene comprometida su producción hasta el año 23, hasta abril, mayo, junio del año 23. Y esto es una demanda porque muchos de las sembradoras argentinas se venden a productores argentinos. Esto es inversión y esto es apostar al tema productivo. Con lo cual, me parece que en este momento tan complejo se sale dialogando y todos tirando del mismo carro.
Sí, yo aparte creo que es fundamentalmente, y posándome en el justicialismo específicamente, uno ve la zona núcleo, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, provincialmente gobernados por el peronismo, pero cuando van a elecciones nacionales, digamos, situaciones donde hoy eso es totalmente la antítesis de lo que está pasando a nivel provincial. Indudablemente ahí hay una dicotomía que se ve muy fuerte entre lo local y lo nacional. Como que encontrás un justicialismo que, por eso digo, me llama mucho la atención, porque el justicialismo históricamente es movilidad social. O sea, es como... Y al lado los sectores productivos. Exactamente. Mira, yo lo explico de esta manera. ¿Cómo se conformó el justicialismo en los últimos 20 años en la Argentina? Con un espacio que venía de la Patagonia, ¿no?, de una economía extractiva, con un espacio que venía de la tercera sección electoral, el conurbano bonaerense, más ligado quizás al desarrollismo de Duhalde, y un justicialismo de Capital Federal que nunca terminé de entender qué era, ¿no? Lo llaman algunos el progresismo, ¿no?, entre comillas lo pongo yo. Ninguno de los tres tiene al campo como sujeto político. Y Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, el campo es el principal sujeto político. Yo vengo de una familia que mi viejo era un inmigrante italiano que llegó a los 22 años a la Argentina y llegó a tener un tambo, 160 hectáreas. El gobernador de la provincia de Santa Fe hizo su vida en Bella Italia, sus primeros años de vida, y su padre también tenía un tambo en 67, en 2 concesiones. Digo, nosotros expresamos eso, Santa Fe expresa el grito de Alcorta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos al campo como el principal sujeto político de nuestra provincia en los 200 años de historia que tiene nuestra provincia. Después hubo, sí, un gran desarrollo para agregarle valor a nuestras materias primas. Por eso las principales empresas manufactureras de la leche la tengo en mi provincia. O el principal complejo oleaginoso del mundo está en Rosario, Gran Rosario, ¿no?, de Timbúes hasta General Lagos. Competimos el primer lugar con Nueva Orleans todos los años. De ahí salen 75 millones de toneladas de aceite de soja, de harina de soja, de glicerina refinada, de biodiesel a partir del aceite de soja, de semillas, lo cual esto para nosotros es clave. Es como preguntarle a sanjuanino qué es lo principal, y es la minería, o preguntarle algo de Misiones o Corrientes, es la yerba mate. Bueno, nosotros venimos de un lugar donde esto ha sido lo central en el crecimiento de nuestra economía y en nuestra vida, digamos, culturalmente venimos de ahí. Con lo cual, me parece que esto no estuvo presente en los últimos 20 años. Ahora, Roberto, en esa línea, digo, ¿por qué en el peronismo? O sea, que si uno toma el 83 a la fecha como hecho partidario, desde la política partidaria, el hecho más importante que se dio fue la interna de los 88 entre Menem y Cafiero. Digo, que el peronismo transitó, uno ve, y creo que lo explicás bien, digamos, políticas extractivas con pensamiento del sur, lo que es el NIDE el peronismo de la capital federal, concentrado muy fuerte en la tercera sección, o en el conurbano, si querés, primera y tercera. Pero digo, lo que me cuesta creer a mí todavía, y me cuesta entender, ¿por qué el peronismo no empieza a tener reaseguros diferentes? ¿Por qué un alineamiento tan claro cuando va jugando contra sus propios intereses? Pues estamos hablando de zona productiva, estamos hablando de lugares donde indudablemente hay una contradicción, y sin embargo desde la política no hay figuras. Uno pensaba mucho en Sancor desde la política estoy hablando, no como publicidad, Santa Fe Córdoba, ese eje Schiaretti-Perotti, digamos, que se hablaba mucho en el peronismo, y sin embargo nunca se pudo terminar de articular para poderlo desarrollarlo nacionalmente. La coyuntura también nos marca que hay una quizás crisis de liderazgo fuerte que quizás hoy estemos todos buscando, ¿no?
Creo que lo que vos referenciabas de 100, del 83 hasta acá, hubo 3 caudillos importantes, cada uno con sus características y su cosmovisión: Alfonsín, Menem y Kirchner. Creo que hoy estamos en un momento donde se está reconfigurando mucho en la política argentina, pero no hay liderazgos claros, ¿sí? Y que además tengan una posición de poder dominante en ningún partido, en ningún sector político de la Argentina. Creo que también es parte de la crisis que estuvimos viviendo y que estamos viviendo y que venimos arrastrando hace varios años. ¿Qué digo? Lo que te dije antes. Yo creo que la solución se encuentra desde abajo, se encuentra desde otro lado de la Argentina, se encuentra desde los que producen, trabajan, generan valor. Esa realidad, mucho yo lo veo acá en la rural. Recién vengo de charlar con 8 emprendedores que están en el stand de la provincia de Santa Fe y todos me hablan con un entusiasmo y unas ganas que parece que estamos en otro país. No son grandes empresas, ¿no? Son empresas que hacen tallados en madera, que hacen productos gourmet, otro que hace chacinados, uno que descubrí algo de un té orgánico fenomenal. Y digo, esto que se visibiliza acá es lo que pasa en el interior de la Argentina. No quiero llamar interior, porque si hay un interior hay un exterior, ¿no? Tendría que decir que los de Buenos Aires están en el exterior. Pero creo que ahí me parece que está la clave de todo esto, de cómo hacemos juntos, tratando de generar mayores riquezas. No se hace peleando con el campo, se hace de qué manera podemos estar dialogando para que el campo produzca más, incentivar para que agregue valor y que juntos estemos mirando las oportunidades que nos está dando el mundo. Me parece que pasa por ahí. Yo coincido plenamente. Lo que todavía me cuesta terminar de cerrar con la idea es un peronismo dinámico, un peronismo del interior históricamente, o sea, potente. Y coincido con vos que uno de los ejes centrales es el vacío de liderazgos que hoy tiene la Argentina en general. No es un tema de justicialismo, es un tema de la política en general. Pero así todo, digo, veo un alineamiento cuando ideológicamente hay diferencia, porque yo digo, muchos dirigentes que conozco de diferentes provincias argentinas, de la provincia de Buenos Aires también, las diferencias son muy fuertes ideológicamente y sin embargo no surge ninguna corriente interna que pueda decir, bueno, están las instituciones electorales, hay pasos, se pueda generar. Digo, se concentró todo en el conurbano bonaerense, como que la política argentina se conurbanizó, totalmente. 100%. Y esto no es bueno, para nada. Y agrego un dato, Carlos. No solamente se conurbanizó, porque esto significa además la pérdida de vista de este sujeto político que digo yo, que es la producción argentina, pero también se agrandaron las asimetrías, que no es de este gobierno, es de del anterior. Entonces hoy yo le tengo que explicar a un trabajador de Rosario que tiene que pagar el boleto de colectivo 70 pesos y acá un trabajador del mismo gremio, alimentación, bancario, metalúrgico, paga 18 y tienen una misma paritaria a nivel nacional. Esas asimetrías las vemos en el precio de la luz, en el precio del gas, en el precio del transporte público, en el precio del agua. Digo, esto tampoco se sostiene porque esta conurbanización de la política ha significado esto, profundizar las grandes asimetrías que tenemos Buenos Aires con el resto del país. De cada colectivo urbano en Buenos Aires recibe 1.400.000 pesos de subsidios. En Santa Fe, Rosario, Mar del Plata o Córdoba reciben 280.000. Digo, este nivel de disparidad, porque esa plata además es con los impuestos de toda la Argentina, ¿no? No resiste, porque no se puede construir un país integrado de esta manera. A veces se enojan cuando lo digo, parecemos ciudadanos de segunda, ¿sí? Porque tenemos todos los costos tremendamente más caros de los servicios de lo que se paga acá en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires. Parece que en vez de estar integrados a un país, estamos anexados. Entonces, digo, y Santa Fe, digamos, yo me paro y digo, expresamos 1/4 de las exportaciones argentinas, ¿no?
expresamos la mayor diferencia de la balanza comercial del país. Estamos primero en la generación de divisas y en el superávit de la balanza comercial de la Argentina con 12.000 millones de dólares. A ver, el complejo oleaginoso de la soja aportó 6.100 millones de dólares en retenciones. Solamente, más de 9.100 millones todo el complejo granario. Y no recibimos un peso porque nos sacaron el reparto del fondo sojero que teníamos, que por lo menos llegaba una parte. Ni eso, digo, me parece a mí que hay que replantear seriamente este tema. ¿Por qué? Porque no tenemos destino como país, porque yo cómo le explico a los santafesinos, yo defiendo a Santa Fe y a la familia santafesina. ¿Cómo le explico que somos parte de un país con este nivel de disparidad, de asimetrías, este nivel de aporte que hace la provincia y que tenemos que estar permanentemente rogando o peleando para que nos den lo que es nuestro? No, y aparte con un Santa Fe donde históricamente tuvo una injerencia nacional con líderes importantes, ¿no? O sea, Reutemann, Obey, digamos, siempre con participación nacional. Mismo Omar Perotti en su momento como senador nacional con una gran impronta que fueron... A mí, vuelvo a repetir, lo que me impacta mucho es hoy como una parálisis de muchos dirigentes que son dirigentes no solamente provinciales, son dirigentes con proyección nacional, pero están todos como contenidos, están todos como atados, o sea, como que no termina de nacer o de explotar algo para decir, bueno, vía legal... recrear ese 88 en el justicialismo que fue tan fuerte, digo, esto es lo que realmente me llama muchísimo y creo que sigue, digamos, entrando en una situación donde las divisiones cada vez son más profundas. Lo voy a poner en términos positivos. Creo que muchos dirigentes hoy están teniendo una prudencia en no tensar aún más la coyuntura que estamos viviendo. Lo que sí, yo estoy convencido, nuestra bandera en Santa Fe va a cumplir 200 años el 3 de agosto. Y a veces parece que las peleas que tenemos con Buenos Aires son las mismas que tenía el brigadier López hace 200 años atrás. Esto parece un país cangrejo que en vez de avanzar retrocede, ¿no? Entonces, me parece a mí que estas discusiones están, por ahí no son públicas, no aparecen, pero esto permanentemente se está discutiendo y se está debatiendo, por lo menos en la Argentina profunda y productiva que yo vivo y que recorro, y que vuelvo a decir, es una picardía que esté pasando todo esto. Hoy, más allá de la brecha cambiaria, la inflación, la restricción de los insumos importados, veníamos en un momento saliendo de la pandemia extraordinario, ¿sí? Con una recuperación, bueno, Santa Fe lideró la recuperación industrial, la recuperación del empleo registrado, y el mundo nos está dando oportunidades quizás en este momento extraordinarias, ¿no? Por el precio que tiene lo que producimos nosotros. Con lo cual, digamos, lo pongo en términos positivos. Creo que hay en muchos dirigentes, algunos no serán conscientes, pero hay muchos que son conscientes y están teniendo un nivel de prudencia para no echar nafta al fuego. Por eso digo, me parece que de esta no se sale enfrentándonos. Acá no hay una contradicción entre campo e industria. Acá puede haber diferencia, pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en una mesa para tener determinados tipos de políticas que ayuden al país a salir de este momento. A nadie le sirve, ni a los dirigentes de los otros partidos políticos, ni a los dirigentes que están gobernando hoy el país. Me parece que a nadie le sirve que la Argentina... Coincido plenamente que a nadie le sirve. Y más momentos, como bien decís, donde el mundo lo que está exigiendo es alimentos y donde el mundo está exigiendo energía. Digo, Argentina está hoy en condiciones importantísimos para poder... Pero, digamos, por ahí toco así... La parte política, después tenés parte agropecuaria, un poco la idea es, y un tema que no puedo dejar de soslayar de Santa Fe es el tema Rosario. El tema Rosario con las implicancias que está teniendo Rosario
que la vemos permanentemente en temas de agenda pública, ¿no? O sea, y a pesar que la política santafesina es una política de diálogo, en general no es una política que es lo que está pasando a nivel nacional, lo difícil que está para poner un poco de coto, ¿no? a un tema donde el narcotráfico indudablemente, o el narcomenudeo más que narcotráfico, invadió fuerte y en el cual le está costando mucho dar respuestas, al menos para la tranquilidad de muchos sectores de la sociedad, ¿no? Es un tema que ha crecido y proliferado mucho. Bandas de narcotráfico, no es solamente el narcomenudeo, se provee de bandas organizadas ligadas a la narcocriminalidad, y la gran violencia urbana que hubo fue disputas y crecimiento de estas bandas que solucionan todo a los tiros. A mí me da la sensación de que es un tema que ha crecido tanto que es difícil en 30 meses que lleva de gestión Perotti que de golpe no pase más nada. Ahora, sí tomó una decisión política importante y el día que juró dijo: no va a haber más vínculos de ningún organismo del Estado con el delito y vamos a cortar todo eso. Y cuando uno patea el avispero, las avispas te pican más que cuando no lo pateás. Y hubo un avance importante, ¿no?, en mejorar los ingresos a la policía. Antes se iban más de los que entraban, ahora es al revés. Crear escuelas de policía en distintos lugares de la provincia. Tener otro tipo de equipamiento y tecnología que no lo había. Incorporar y pelear mucho para que haya una unidad especial de gendarmería en Rosario de 1000 efectivos, que llegaron solamente 300 hasta ahora. Tener una justicia federal mucho más ágil, rápida, más eficiente, que no la tenemos. Creo que todas estas cosas son las que están dando vuelta, más allá de tener políticas de inclusión social, que me parece que es la clave, porque el Estado en algunos barrios de Rosario se había ausentado y retirado de una manera tremenda, y ese espacio y ese lugar lo había ocupado todas estas bandas. Así que ese también es un trabajo muy grande que se hace sin miramiento, se hace con el cura, se hace con los pastores, se hace con alguna organización social, con el que fuera. Hoy hay una política de parte del Estado provincial de atender, por lo menos, los grandes centros urbanos en lo que hace a la marginación. Es un tema que no se resuelve de un día para el otro, pero creo que está en el camino correcto el gobernador Perotti. Sí, creo que faltan muchas cosas, pero obviamente, porque en esto parece que siempre vamos atrás, ¿no? Y por ahí calma la situación, pero aparece un asesinato y... No, hagamos una cosa, Roberto, seguimos después hablando de política. Ahora viene Karina y te hace algunas preguntas específicas de todo el tema agrocampo e industria. Dale, me encantó. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra.
y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Continuamos junto al legislador nacional Roberto Mirabella en esto que es futurar, pensar y hacer. Y yo lo escuchaba atentamente, Roberto, cuando usted se refería a cuestiones como, por ejemplo, el tema de las retenciones a las exportaciones. Y me planteaba, de aquí al año 2023, ¿qué se puede hacer desde una provincia o desde un puesto como el suyo en el Congreso de la Nación con relación a este tema que a Santa Fe le pega, entre comillas, muy fuerte en la agricultura y en la industria, frigoríficos, ganado, soja, maíz, trigo? En todos los temas, salvo petróleo y minería. Bueno, minería tenemos porque los nutrientes que van al suelo, ¿no? Pero claro. Tenemos toda la diversificación productiva del país ahí en Santa Fe. En primer lugar, creo que hay un tema que la Argentina va a tener que discutir, que tiene que ver con las retenciones, porque no son muchos los países en el mundo y los que lo son no son los más desarrollados que aplican derechos de exportación a sus productos. Entonces, en algún momento esto va a haber que rediscutirlo porque creo que va a ser un plan de varios años para poder revertir esta ecuación. En lo inmediato, nosotros estamos discutiendo con mi equipo esto que yo planteaba antes. Debe devolver a Santa Fe lo que aporta, ya sea lo que aportaba en el anterior fondo de soja que se sacó hace unos años, o plantearlo también en función de lo que dije recién. ¿Cuántos nutrientes se le sacan a la tierra santafesina? Nosotros no recibimos regalías petroleras, solamente las reciben las provincias petroleras por una cuestión de propiedad sobre el subsuelo. Bueno, la propiedad del subsuelo santafesino, que es la tierra, y los nutrientes que salen del suelo santafesino. ¿Qué implica eso? No es casual que el próximo Congreso de APRESID se llame a suelo abierto y tenga como sede a la provincia de Santa Fe. Replantear ese tema que usted está indicando. Me parece que esto es central. Después me parece central que sigamos en la línea de profundizar la transformación, de generar más nivel de proteínas y de industrializar todo lo que podamos industrializar. Creo que el caso más paradigmático del país hoy es el maíz y la soja. Vendemos el 75% de maíz en granos y el 75% de la soja se procesa en el país. Antes hablábamos del tema energético. La Argentina importó en el primer semestre más de 2.660 millones de dólares en gasoil. Eso gran parte lo podríamos estar sustituyendo con la producción de biodiesel a partir del aceite de soja. Parece de sentido común y no se hace. Es lo que hablábamos antes, que parte de las decisiones que se toman acá, que a veces tomamos decisiones cuando el agua llega al cuello, ¿no? Pero gran parte de la importación de gasoil podríamos estar sustituyéndola con biodiesel que se hace a partir del aceite de soja. La Argentina lidera harina, aceite, biodiesel a partir del aceite de soja y hoy tenemos una gran capacidad ociosa en las empresas. El 80% de la producción de biodiesel está en Santa Fe. Por eso lo defiendo, 50%, ¿no? De capacidad ociosa. Lo hablamos hace muy poquitos días con el titular de Ciara. Exactamente. Ahora, el 80% de la producción que está en mi provincia, en términos petroleros, son 58.000 barriles de petróleo por día. Seríamos la cuarta provincia petrolera del país, después de Neuquén, Chubut y cerca de Mendoza. Con lo cual, estas son las cosas más en una coyuntura muy particular. No hay dólares y no hay gasoil y además
llegó a valer más caro la tonelada de gasoil importado que la de biodiesel en junio. Bueno, después de tanto esperar se tomó la decisión de aumentar el corte. Espero que no volvamos para atrás. Esto tiene que ser mirando para adelante, profundizar esto para sustituir importaciones. Pero digo, como este tema, hay una gran cantidad en Santa Fe que creo que está en agenda de cómo agregar valor, cómo vender proteínas al mundo. Yo escuchaba atentamente cuando usted conversaba con Carlos y decía, la dirigencia política está teniendo una prudencia muy importante en este momento crítico de la República Argentina. Sin embargo, yo escuché con atención al gobernador de la provincia de Santa Fe, voy a utilizar mis términos, que se plantó hace muy pocas horas cuando el presidente de la Nación se refirió a la liquidación de soja por parte de los productores. ¿Cuál es su posición respecto del tema? La misma, digamos, creo que el presidente se equivoca y me parece que o lo que los asesoran no entienden de lo que están hablando. Acá la producción santafesina y la producción argentina ha hecho un gran aporte al país, no solamente por los niveles de producción que hay, sino porque en términos de lo que fue este año se ha liquidado de manera también extraordinaria, con lo cual esto no se hace, digamos, no se sale peleando, se sale sentándonos y todos juntos tirando del mismo carro, mirando para adelante, y además se sale con los sectores productivos los que agregan valor, los que generan riqueza, los que generan empleo. No se sale contra de ellos, no se sale enfrentándonos, no se sale enfrentando al campo con la industria. Acá me parece que hay un error de apreciación. Santa Fe ha aportado mucho en todo este tiempo a nivel productivo, a nivel de exportaciones, de generación de divisas, y me parece que por ahí algunas realidades, algunas cosas se desconocen o se hablan a la ligera. El 80%, quiero contarle a la gente que no lo sabe, del grano que se produce en la Argentina sale por los puertos santafesinos, desde Timbúes hasta Rosario. Sí. De allí la importancia de conversar con usted sobre este tema. Si me lo permite, hacemos una pausa muy breve y seguimos con esto, que es futurar, pensar, pero esencialmente hacer. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento.
Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Roberto, estamos, digamos, a pesar de la situación que se está viviendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, estamos a menos de un año de cierre de listas a niveles nacionales y también con muchas provincias que no dieron fecha cierta todavía, pero que indudablemente creo que a partir de marzo del año que viene el proceso electoral se lanza. Internamente en la provincia, digamos, hay posibilidades de adelantamiento de elecciones, provinciales estoy hablando, y dentro de si eso fuera así, el peronismo, ¿cómo está, digamos, enfrentando en sus distintas vertientes que tiene el justicialismo santafesino parándose frente a ese escenario electoral que se viene? En las últimas 3 elecciones provinciales, 2011, 15 y 2019, el calendario electoral provincial siempre fue en el primer semestre. Es muy probable que el año que viene sea de la misma manera. La Constitución establece que el gobernador tiene que convocar elecciones entre 90 y 180 días antes de que él finalice el mandato. Así que es muy probable que después de poner la fecha se establezca todo el calendario electoral, pero casi seguro va a ser como fueron las anteriores en el primer semestre del año. Nosotros, la verdad, en particular estamos tratando de consolidar un modelo de gestión que lidera Perotti en la provincia de Santa Fe, que se basa en inversión pública, se basa en acompañar a los que trabajan, producen, generan empleo y generan valor, se basa en reconocer y establecer políticas de igualdad de oportunidades como fue el boleto educativo gratuito. Así que lo que estamos enfocados es hoy en el día a día y tratando de consolidar este modelo. Está bien, porque indudablemente hay algunas, uno siguiendo, digamos, las políticas provinciales, notamos alguna serie vimos la línea de la corriente de Agustín Rossi ya, digamos, con posibilidad o con precandidatos lanzados, la disociación que hay y no quiero, es el tema de senadores peronistas, que indudablemente de bloque de senadores peronistas provinciales, en el cual costó mucho trabajar en conjunto con las políticas del gobernador Perotti. Es como que se fueron marcando diferencias en gran parte de la gestión del gobernador Perotti desde ese Senado provincial, y donde, digamos, tenés la cabeza liderándola el senador de Traferri. A ver, nosotros lo que queremos es no pelear ni querer establecer disputas que no conducen a ningún lado. Lo que queremos es consolidar un modelo positivamente que posicione a Santa Fe como ese gran faro productivo de la innovación que es. Santa Fe, además de ser el corazón productivo, podemos decir que es el corazón deportivo del país, por la gran cantidad de figuras del deporte. Hoy la selección argentina está comandada por figuras y exponentes de nuestra provincia, desde Messi, Di María, Lo Celso, Armani, hasta el técnico Scaloni, ¿no? Son todos de por ahí. Entonces, el ayudante de campo. El ayudante de campo, Samuel Caldera Simón. Claro. Sí. Digo, es el motor cultural, ¿no? Si nosotros pensamos en la cultura argentina, se nos viene a la cabeza desde Soledad, Guaraní, León Gieco, la trova rosarina, Fontana Rosa, Olmedo, digo, Juan José Saer, que algunos lo comparaban como el segundo Borges del país. Digo, me parece a mí que nosotros intentamos construir un modelo de desarrollo basado en estas cosas.
¿sí? Y posicionar a Santa Fe de esta manera. Así que no lo hacemos a partir de la diferencia, lo hacemos a partir de estar convencidos en un proyecto de provincia que queremos que sea la base del desarrollo del país. Tampoco lo hacemos en contra de Buenos Aires, lo hacemos a favor de la Argentina, que es diferente. Entonces, las cuestiones políticas o las disputas políticas, en realidad nosotros lo que marcamos es un norte y un proyecto, y lo que queremos es consolidar ese proyecto que hoy lidera Perotti, que sabemos que no tiene reelección el año que viene. Digamos, las dos últimas. ¿Por qué en Santa Fe? Porque uno de los temas que me llamó siempre la atención en Santa Fe, fundamentalmente en los últimos tiempos, fue la aparición de figuras que no vienen de la política. O sea, no el caso de la senadora Lozada ahora, pero tenemos caso de concejales, o sea, hubo en Rosario muchísimo situaciones que es una provincia como lo que viene por fuera de la política tiene, digamos, mucho, hablando en criollo, garpa políticamente. ¿Por qué? Yo creo que ha pasado en la historia reciente. Ha habido exponentes importantes que se han incorporado a la participación política viniendo de otros lugares. Me parece que tiene mucho que ver la televisión en esto y el grado de conocimiento y de apreciación que tiene la ciudadanía de gente conocida, celebrities, o vienen del periodismo, o vienen del deporte, o vienen del mundo artístico, ¿sí? Recordemos que hace 30 años hubo figuras que aparecieron, ¿no? Palito Ortega en Tucumán, o el Lole en Santa Fe. A mí, yo sinceramente, estas cosas siempre las veo positivamente. Cuanto más gente se involucre, a mí me parece positivo. Creo que los lugares más desarrollados del mundo hay 3 o 4 características importantes que creo que a la Argentina le falta. Una es la construcción de la confianza, ¿sí? De qué manera podemos construir confianza entre los diferentes actores. El otro, el nivel de asociatividad. Y el otro, la cultura cívica. Y me parece que cuanto más personas haya en preocuparse por los temas que son de todos, me parece que aporta la cultura cívica, y esto, por lo menos creo yo, que tiene una íntima relación con lo que necesitamos de desarrollo para el país. Roberto, mil gracias. A ustedes. Así que fue un gustazo. Espero la charla. No se hayan aburrido. No, para nada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Todavía no estamos conociendo los efectos de la charla y la visita de la ministra de Economía en los Estados Unidos y en sus diálogos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí puedo aclarar como dato concreto es que se vienen en las próximas semanas modificaciones en el Gobierno Nacional. Creo que el cambio de hace 15 días atrás no terminó. Están en pleno diálogo, tratando de reencontrar caminos y puntos en común, fundamentalmente el triunvirato que está manejando el Estado Nacional y fundamentalmente en la cabeza de su líder, Cristina Fernández de Kirchner. Pero creo que estemos atentos porque me parece que estamos en las próximas semanas procesos que se vienen para encarar de la mejor manera lo que resta de este gobierno y poder estar en buenas condiciones competitivas, que eso es lo que están pensando en las elecciones del 2023. Bueno, esto es todo por hoy. Nos esperamos la semana que viene, como siempre, los jueves a las 21 horas en Futurar, Pensar y Hacer. Muchísimas gracias.